Muy buenas tardes amigos de la milésima, este espacio de opinión cristiana, un espacio social con un toque cristiano. Mi nombre es Marcos de los Santos y esta tarde vamos a estar hablando bajo el segmento Lo dice la Biblia. Fíjense que a menudo las personas conocen muy ampliamente el concepto de leyes, ampliamente el concepto de normas. Y sí, son las leyes, normas que rigen un estado, que rigen una nación, que rigen provincias, que rigen municipios y así sucesivamente. Pero deben de haber autoridades, deben de haber personas, debe de haber un mecanismo que haga que esas normas, que esas leyes pues se cumplan. Por ejemplo, como la Policía Nacional, por ejemplo, las autoridades gubernamentales y así sucesivamente. Vamos entonces a estar conversando de lo que enseña la palabra de Dios, del rol de las autoridades ante la ciudadanía y del rol de la ciudadanía ante las autoridades. Acompáñame a Romanos capítulo 13, a partir del verso 1. Vamos a estar escudriñando lo que dicen estos versículos concerniente al tema del rol de las autoridades ante los ciudadanos y del rol de los ciudadanos ante las autoridades. El verso 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces hay que tomar en cuenta esto de que las autoridades son puestas por Dios y por eso debemos de someternos ante las autoridades, ante lo que ellos nos dicen para que lo podamos cumplir y el Estado entonces se mantenga en un total equilibrio. Pero dice también el verso 2 de Romanos capítulo 13, de modo que quien se opone a la autoridad y los que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, nos resistimos a las autoridades, nos estamos resistiendo a personas que son puestas por Dios para que todo se mantenga en total armonía según las normas. Entonces, dice el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Como pueden visualizar, aquí dice porque los magistrados no están para infundir el temor. El rol de las autoridades no está para reprimir a las personas, no es para maltratar a las personas. Los magistrados son aquellos funcionarios de, por ejemplo, del Poder Judicial, puestos por el Consejo Nacional de la Magistratura, los jueces de los tribunales, etcétera. Ellos no están para hacerle daño a los ciudadanos, sino para ellos imponer el orden, ¿verdad? Entonces, como uno, pues si uno no hace lo malo, ellos no tienen por qué hacer acciones contra nosotros para que nosotros pues sintamos temor de ellos, porque ellos están para velar y hacer justicia por nosotros. Eso lo enseña la palabra de Dios, lo dice la Biblia. Entonces dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Bueno, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces el verso 4 del capítulo 13 de Romanos nos enseña también, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a quien, al que hace lo malo. Y dice el verso 5, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, que nosotros no tenemos que estar solamente sometidos a lo que nos imponen las autoridades por cuestiones de temor. La Biblia nos enseña que debemos de ser ciudadanos conscientes, personas con conciencia, personas que incluso el ser consciente te demuestra que estás en salud mental. El ser consciente, tener conciencia, a veces me molesta, a veces me duele cuando veo personas que, por ejemplo, en los semáforos, pues lo cruzan en rojo y eso no es ser consciente porque tú estás
y respetando las autoridades con ese acto de cruzar, por ejemplo, los semáforos en rojo. Lo estás haciendo porque los semáforos son herramientas que utilizan las autoridades de tránsito para eso, para que haya un control en el aspecto de las calles, para proteger a las personas de accidentes y evitar riesgos. Entonces, por eso debemos de ser conscientes, respetar, para entonces eh, agradar a Dios con eso. Entonces, dice el verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La palabra de Dios también nos enseña que nosotros tenemos que siempre ser responsable con el pago de los impuestos y todo eso, porque recordemos que de los impuestos, pues es que las autoridades pues invierten en las políticas públicas, en los gastos públicos y así sucesivamente. Por eso debemos de ser puntuales con el pago de nuestros compromisos, de nuestras responsabilidades. Ahora bien, las autoridades tienen el rol de honrar el compromiso que nosotros tenemos de pagar impuestos. ¿Cómo ellos honran ese compromiso? Bueno, el rol de las autoridades es de hacer valer en primer lugar ese dinero que reciben de los impuestos de nosotros como ciudadanos en obras de transparencia, mostrándole transparencia al pueblo en las compras y contrataciones del Estado, pero también evitando corrupción con esos fondos que reciben. Entonces, ese es el rol de las autoridades, en este caso gubernamentales, las personas que manejan nuestros fondos a través de los impuestos. Entonces, también nosotros tenemos como ciudadanos que respetar, por ejemplo, que nosotros pagamos impuestos, pero de esos impuestos también a las autoridades de seguridad, que la policía, que las instituciones castrenses también, pues reciben dinero también de esos ingresos. Por lo tanto, tenemos que nosotros tener una conducta digna, porque también es de nuestro bolsillo que sale el salario de esas autoridades judiciales. Entonces, nos sigue enseñando la Biblia en el verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amarse, el quererse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La Biblia nos enseña que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y fruto de esto también, contextualizándolo a la labor de las autoridades, es que las autoridades, las normas que ponen, todo lo que hacen, lo hacen por amor al prójimo. Es algo a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos manda. Por eso está la Biblia en nuestro escudo nacional, porque es esa ley divina que nos rige, que nos instruye, esa ley divina que nos riñe con la ley terrenal, con la ley por la cual nosotros como ciudadanos pues tenemos que regirnos. Entonces, dice el verso 9, también parte de esta ley es que enseña la palabra de Dios. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo, no vas a codiciar y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que de las leyes de la Biblia es que también se sacan las leyes terrenales, porque por ejemplo podemos citar el ejemplo de no matarás, por ejemplo. La Biblia está en contra de eso, de que se asesine, de que se mate una persona, y las leyes terrenales también dictan ese mismo ejemplo, ¿verdad? Y también sancionan pues, a quien cometa semejante obra de maldad. Entonces eso lo enseña la Biblia. La palabra de Dios controla cualquier sistema donde se necesite normalizar la conducta de las personas, de los habitantes. Por eso es tan importante ver qué dice la Biblia, qué nos enseña, y de ella extraer las mejores normas para el pueblo dominicano. Entonces, por ejemplo, la Biblia nos
invita, nos exhorta a que no codiciemos, ¿verdad? A que no codiciemos lo ajeno. Y eso incluso evita que nosotros tengamos deseos de robar, ¿verdad? Deseos de envidia. Eso es lo importante de las normas que nos enseña la Biblia, nosotros como cristianos, y que son normas para regular toda conducta social. Entonces, dice también que cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, todos los mandamientos se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya por último, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de todas las leyes y de las leyes que se hacen es por amor al prójimo y por amor a un Estado social democrático y de derecho. Aunque el pueblo gobierne, debe de hacerlo conforme a la palabra de Dios, que la palabra de Dios está también conforme a las leyes terrenales, es decir, no riñen, y por lo tanto tenemos siempre que tomar en cuenta lo que nos dice las escrituras. Respetemos las autoridades, que es como respetar a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Amigos de la milésima, gracias por estar en este espacio de opinión cristiana, un espacio social con un toque cristiano. Marcos de los Santos estuvo con ustedes esta tarde. Hasta la próxima.